Esperen. No. Esto no se siente del todo bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero esta vez, distinto. Con otra energía. Una de las cosas que jamás he explicado del todo, es por qué Stocking fue un personaje clave durante toda mi trayectoria como loquendero. Apareció en muchas de mis ideas, incluso en proyectos que se llegaron a realizar, y uno que otro que terminó olvidado en el fondo por razones internas. Muchos que ya me conocen desde hace un buen tiempo, y que saben cómo soy con los personajes que elijo, podrían pensar que solo me gustó por su diseño lindo. Pero la verdad va mucho más allá de eso. Aprovechando la salida de su segunda temporada, y que, al momento de escribir este guión, mañana mismo se estrena el segundo capítulo, quise hacer este video como una especie de homenaje personal. Antes de comenzar, quiero dejar claro que este video está inspirado en el que hizo mi compa Puga sobre Maki, el cual, a su vez, se basó en el video del usuario Rascalo Usaka. Y segundo, voy a contar todo esto de forma cronológica, dividida en 3 etapas. La primera, sobre cómo conocí a Stocking y su serie. La segunda, cuando el personaje quedó relegado por un tiempo. Y la tercera, la etapa actual. Sin más dilación, comencemos. En el año 2014, me encontraba un día viendo vídeos en internet de algunos loquenderos que hoy en día sigo con aprecio, como Tsainy Mr. XD, y Master Nintendo 94. Para muchos, esos vídeos podían parecer lo típico de siempre. Loquendo City, historias locas y divertidas, con un montón de personajes amigos del usuario apareciendo en pantalla. Pero en varios de esos vídeos, hubo un personaje que destacaba muchísimo para mí, Stocking. Cuando la vi por primera vez, pensé que era una versión humana de Twilight Sparkle, por los tonos morados y rosados. Otras veces creía que era un personaje original inventado por alguien. Fue especialmente en el video de Hechos Loquenderos donde esa duda se intensificó, ya que ahí la llamaban con un nombre distinto al del personaje original. A día de hoy, todavía no sé si existió alguna usuaria que usaba ese avatar. Pero fue entonces cuando me puse a buscar. Y al escribir el nombre en Google, me encontré con algo inesperado. Una serie japonesa con un estilo visual único que capturó completamente mi atención. Empecé a toparme con clips en YouTube, y uno de los primeros que vi fue el famoso video musical de D-City Rock, protagonizado por las hermanas. Ahí fue cuando decidí meterme más a fondo. Eso sí, en ese momento yo era un niño, y no entendía que todos los capítulos tenían una continuidad. Por su estilo tan caricaturesco, lo tomaba como una serie episódica. Pero al final terminé viéndola completa. Y mi gusto por la serie creció muchísimo. Al igual que mi aprecio por Stocking. Incluso recuerdo haber visto el video musical con una amiga que tenía en esa época. Y, curiosamente, hoy en día retomé contacto con ella después de muchos años, ya que me había cambiado de escuela. Ese pequeño recuerdo quedó grabado con cariño. Pero lo que realmente hizo que mi conexión con el personaje se profundizara fue el episodio 7, Ghost, de Phantom of the Hidden City. Un capítulo centrado en Stocking, donde se enamora de un fantasma, justo los enemigos que las hermanas debían eliminar en cada episodio para conseguir las monedas del cielo. Esto es importante para más adelante, así que ténganlo presente. En una parte del episodio, Stocking decide renunciar temporalmente a su vida como ángel por el amor que siente. Deja su casa y a su hermana para vivir simplemente como una mujer enamorada, sin poderes, sin misiones. Solo ella, su corazón, y él. Luego, tras una discusión intensa entre hermanas, el fantasma le propone matrimonio. Y bueno, lo que pasa después, mejor se los dejo para que lo disfruten por ustedes mismos. Este capítulo no solo demuestra que Stocking es glotona por su amor exagerado a los dulces, algo con lo que, por cierto, me identifico bastante, sino que también es capaz de sentir amor genuino, y hacer que el espectador sienta verdadero cariño por ella. Muestra una faceta más humana del personaje, esa sensación de preocuparte profundamente por alguien que amas, a pesar de sus defectos, a pesar de que pueda parecer imposible. Porque, al final del día, es un ser vivo, y lo quieres tal y como es. Y eso siempre fue parte de cómo yo veía las relaciones amorosas. Que esta misma es capaz de sentir amor genuino, y que logra hacer que tengas cariño por ella.
Esto muestra una faceta del personaje que deja a relucir la preocupación por alguien que quieres con fuerza y quieres estar con él a pesar de las diferencias y defectos, porque es un ser vivo como cualquier persona, y lo quiere como es, cosa que es lo que siempre tuve visión con las relaciones amorosas. No hay mucho que decir de esta etapa, así que seré breve. Desde el año 2017 en adelante, gracias a la influencia de la serie, Stocking empezó a convertirse en un personaje importante y recurrente dentro de mis vídeos. Durante esa época, en mi primer modo historia, ella fue una de las asistentes principales, y hasta el día de hoy, jamás se fue del canal. Más tarde, en 2019, en la versión original de Sparks Adventure, Stocking fue de las primeras en quedarse como asistente. ¿La razón? Todavía le tenía muchísimo cariño. Lo mismo pasó con un reboot olvidado de esa misma historia, pero en otro canal. Una vez más, ella fue de las primeras en formar parte, aunque al final, ese proyecto terminó en la nada, y su papel quedó en pausa. Sin embargo, cuando Sparks Adventure regresó en 2020 en su versión original, Stocking volvió sin ningún cambio. Incluso llegó a tener bastante relevancia en varias escenas clave, los que saben, saben. Pero tras la cancelación de Sparks Adventure en 2023, y ya enfocándome en otros vídeos fuera de esa historia, su presencia empezó a notarse menos. En algunos proyectos nuevos, su influencia se fue desvaneciendo. Ya no aparecía como antes. No porque dejara de gustarme, ni porque hubiera perdido el cariño al personaje. Simplemente, no me nació traerla de vuelta. No en ese momento. Hasta hoy. ¿Recuerdan lo que mencioné en la etapa clásica? Bueno, ahora llegó el momento de hablar de eso. Una de las cosas que hizo que la influencia de Stocking volviera a tener peso en mi vida, no fue solo el anuncio de su segunda temporada. Fue algo mucho más profundo, algo que recordé mientras escribía este mismo guión. Como conté antes, hay una escena donde Stocking se va, dejando a su hermana y su hogar para irse con quien era su novio, un fantasma. En su momento, yo interpreté esa escena como una forma de amar a alguien con sus defectos, sin importar las diferencias. Pero con el tiempo, me di cuenta de que también reflejaba algo doloroso de mí mismo, el querer tanto a alguien, al punto de alejarte de quienes realmente se preocupan por ti. Stocking, por amor, dejó todo, su vida como ángel, a su hermana, a sus amigos. Y eso, lamentablemente, es algo que también viví. Durante 2020 y 2021, pasé por uno de los peores momentos de mi vida. Estaba completamente aferrado a una persona que, sinceramente, solo me hacía mal. Una persona que, con el tiempo, me demostró que simplemente no me quería. Aún así, hice muchísimo por ella. Y eso me terminó pasando factura. Me peleé con amigos. Algunos se alejaron de mí, hartos de verme hundido por esa situación. Incluso me decían que la dejara, que me estaba destruyendo. Pero no podía verlo. Y lo curioso, o quizás irónico, es que esa persona usaba un personaje muy parecido a Stocking. Y eso hizo que, con el tiempo, Stocking se volviera un reflejo sanador. Un reemplazo emocional de esa herida enorme que esa persona me dejó. Una herida tan profunda que me llevó a decidir ir a terapia. Durante todos esos años donde no había nada nuevo de su serie, una parte de mí lo sentía. Pero aprendí a vivir con eso. Hasta que, en 2023, lanzaron la bomba. La segunda temporada estaba en producción. La emoción que sentí fue indescriptible. Quería gritar de la alegría, pero estaba en casa ajena. Así que lo compartí con varios amigos que conocían la serie, y no pude estar más feliz cuando, este mismo año, se confirmó la fecha de estreno. Ver que la serie volvía. Pero sobre todo, ver brillar nuevamente a ese personaje que me acompañó durante tanto tiempo, ese personaje que tapó una herida que yo creía imposible de cerrar. Fue algo muy especial. Sí, hay otros personajes que me encantan, como Kikuri Hiroi, Yuri de Doki Doki, o Rosalina de Mario Galaxy, entre muchos otros. Pero Stocking es distinta. Es un personaje que me acompañó durante años. No solo como alguien que me gusta por su diseño, no solo como personaje en mis vídeos, sino como un soporte emocional. Una vía de escape cuando la realidad dolía demasiado. En 2019 lo hizo, en 2020 también, incluso hoy en día, cuando escucho el ending o la canción Chocolate, me reconforta. Y gracias a todo esto, incluso volví a mi etapa self-seed, y esta vez, con otros ojos, gracias también a un par de amigos que entienden y comparten ese tipo de cosas.
Y con esto, termina el video de hoy. Sinceramente, no pensé que llegaría a contar algo tan personal, pero la verdad, creo que era una de las cosas que más necesitaba compartir en un video. Si ustedes también tienen una historia parecida, o si hay algún tema emocional o nostálgico del que les gustaría que hable en otro video, me encantaría leerlos en los comentarios. Como moraleja, solo quiero dejarles esto: valoren siempre a quienes los quieren de verdad. Y por más que amen profundamente a alguien, nunca se olviden de quienes estuvieron ahí para apoyarlos desde el principio. Porque perderlos puede doler más de lo que imaginan. Gracias por ver este video, y para los fans de Panty y Stocking, disfruten de la segunda temporada. Jamás te olvidaremos, concha de su madre, reverendo pendejo, de ver mejor en la narcomosa de Sega.